Vamos a platicar con la doctora Irene López. Ella es doctora y maestra en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. La primera cuestión es destacar que el Estado de Tabasco no tenía facultades para legislar en materia de métodos de reproducción asistida y que lo realizó de forma ilegal desde 1997 con una legislación hace 20 años, ¿no?, que fue reformada apenas en enero del 2016. La facultad para legislar en materia de métodos de reproducción asistida en general y la maternidad gestante o subrogada, que es una de ellas, le corresponde a la Federación. Entonces, el Estado de Tabasco pues ha hecho una invasión del sistema de competencias y una vulneración flagrante del proceso legislativo. También vamos a platicar con la doctora Marta Albert Márquez. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba. Como vengo de otra realidad distinta, Sí. claro, yo veo la otra cara del problema, ¿no? En los países continentales, en Europa, es un contrato nulo de pleno derecho y por una razón de orden público. Es decir, porque atenta contra los principios que nosotros consideramos básicos para nuestra convivencia, contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad del niño. Entonces es un contrato sin efectos. Y yo creo que estamos en tiempo de que México y Tabasco en concreto se alinee pues con el Parlamento Europeo. Asimismo vamos a platicar con el licenciado Marcelo Bartolini. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, con diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por la Escuela de Libre de Derecho y un diplomado en Derecho Mercantil. Yo creo que lo que estamos viviendo ahorita es básicamente la misma experiencia que aprendimos por la mala. En lugar de copiar los buenos ejemplos, por ejemplo, del Parlamento Europeo que lo condena, ahí vamos a seguir los pasos de los países en vías de desarrollo, que primero lo aceptan, se les hace un escándalo, se les sale de control. Y yo siento que al final pues no hay nada nuevo bajo el sol, estamos en la misma circunstancia. Si nosotros estamos cosificando al hijo, si lo estamos viendo como una mercancía por la cual es válido pagar a cambio para su entrega, o si estamos hablando de que yo tengo derecho a un hijo como si fuera una mascota, creo que la cosa va mal. Porque los hijos son niños, y los niños aquí en España, en Francia y en Alemania son sujetos de derecho, no son objetos de derecho. Hay una gran diferencia en medio. Y por otra parte, hasta el día de hoy, todavía en este continente yo no he visto que una mujer se cure embarazando a otra. Ya de principio, este contrato, por su simple existencia, vulnera el interés superior del menor. En este país, el interés superior del menor significa que los derechos de los menores deben de ser ponderados respecto del derecho de cualquier otra persona. Y es precisamente lo que se pondera es el derecho de los progenitores, porque los progenitores contratantes pretenden justificarse de esa manera, que tienen derecho a tener descendientes a costa de lo que sea, incluso si es preciso a pagar un precio, a explotar mujeres con fines reproductivos. No les importa. España ha resuelto esto de la manera debida y tradicional civil, porque todo tiene que ver hasta con un principio romano, que la madre siempre es cierta, madre siempre va a ser la que dé a luz. También compartimos el hecho de que nos gustaría mucho saber cuál es el informe, el estado del arte, qué es lo que nos tiene que decir la Secretaría de Salud. ¿Sabe cuántas clínicas hay? Hombre, no tienen ¿En ni dónde idea. están? ¿Si operan al amparo de la ley? Me gustaría escuchar, por ejemplo, a la Fiscalía General del Estado para saber cuántas averiguaciones previas han abierto, en qué se encuentran, si hay algún presunto responsable o no, si estamos hablando de delitos de trata, de tráfico de menores, de declaración con falsedad ante autoridades judiciales, de declaración con falsedad ante autoridades registrales, si estamos hablando de suplantación de identidad, porque todo esto lo sabemos gracias a los medios y al trabajo que hacen ustedes. Pero a mí me gustaría escuchar el DIF, la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, que ellos qué informe tienen que rendirnos, cuántos niños son, ¿en dónde están? Pero hay una cosa importante. Yo he desglosado del Código Civil para el Estado de Tabasco las facultades que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Salud del Estado, el registro civil, los notarios y todo. Quien tiene más facultades
es la Secretaría de Salud. Ellos se encargan de emitir las autorizaciones, de certificar a los médicos, de llevar, de recibir los informes del expediente clínico de los casos de maternidad subrogada. No, el gobernador, yo leí varias declaraciones, imputa a las clínicas, a los demás. Pero a los funcionarios no. No. Ellos Aquí están. nadie se ha hecho Esto es responsable. una asociación delictuosa. Ok. Que como en Así. muchos casos. Claro. Ok. Esto es actuar en pandilla. Pero es que si no, no se puede. No se puede. Sí. Ellos están totalmente involucrados en esto. Es asociación delictuosa que implica más de 3 intervinientes en esta técnica. A ver, aquí hay una pluralidad de individuos, de corporaciones, las instituciones propias del Estado, del gobierno de Tabasco. Entonces, ya tienen que asumir su compromiso, pero siempre les pasa lo mismo, ¿no? Ujú. ¿De qué sirve que imputen a un sujeto y lo corrieron del registro civil? Si no hay responsabilidad. No hay responsabilidad. Vivimos en un clima de Impunidad. corrupción, de impunidad, ¿no? Ujú. Entonces, ya va siendo hora de ir determinando cuáles son las responsabilidades, y la Secretaría de Salud del Estado tiene amplísimas facultades legales. La situación es que si vives en un país que no hay trabajo, que no hay oportunidades, que no hay nada para ninguna persona, y más para las mujeres, que además es un fenómeno importante, la feminización de la pobreza, Ujú. ¿no? Entonces están alentando, porque además en el Código Civil para el Estado de Tabasco no se establece en cuántas oportunidades una mujer puede participar en este método. Ah, sí, puede ser. ¿Mm? Entonces, con el simple hecho de que no estés embarazada 365 días antes de la transferencia del embrión, entonces lo haces un modus vivendi. ¿Mm? Ujú. Tendrían que cambiar muchas cosas porque es un ciclo y un círculo vicioso. Tú tienes que darle alternativas a las personas para no aprovecharte de la vulnerabilidad. El embrión, el feto, los órganos están fuera del comercio. Debemos de entender que las personas somos, no vamos a dejar de repetirlo, sujetos de los contratos, no objeto de los mismos. El contrato de maternidad gestante, el objeto principal es una persona que es el recién nacido que debe de ser entregado. No es una cosa, no se puede regularizar, se tiene que considerar la dignidad humana. Mira, hemos visitado otros estados. En Aguascalientes se pelean porque la Nissan llegue a poner una planta. En otros estados se pelean porque la Ford, como en Sonora, llegue a poner una planta. Si tú vas a Chihuahua, se pelean para que las maquiladoras de televisiones o de jeans se instalen y den fuentes de empleo. Y en Tabasco, en lugar de estar peleando por educación, salud, vivienda, capacitación para el trabajo, oportunidades profesionales, están peleando para salir a rentar a sus mujeres y para entregar a sus niños a cambio de dinero. A mí, honestamente, pues me da mucha pena que esa sea la postura de algunas personas que consideran esto progresivo o de avanzada.